¿Quiénes ha llamado Dios a ser pastores en su iglesia? Cuando escuchas el testimonio de ciertos pastores, uno se imaginaría de que el llamado de Dios es algo muy místico, de que para llegar a ser pastor tú tienes que escuchar la voz de Dios tipo Saulo de Tarso que iba ruta a Damasco y luces y voces y bueno, yo sé que Dios me está llamando a ser pastor porque me lo dijo. Pero así funciona con todos, o sea, es lo que enseña la Escritura. Bueno, vamos a ver los requisitos de un pastor como Pablo los especifica en 1 Timoteo 3:1, en su debido contexto, contestando la pregunta, ¿quiénes ha llamado Dios a ser pastores? Eso es lo que dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etc. Entonces veamos algunos puntos acá. Primero, tal vez nosotros que no estamos familiarizados con los términos, en el Nuevo Testamento la palabra obispo se usa de manera intercambiable con la palabra anciano y con la palabra pastor y con la palabra líder. Todos describen al mismo oficio. Y eso lo podemos observar en varios textos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Pedro 5, Pablo dice de que los ancianos de la iglesia deben de pastorear la grey y cuidando de ella. Y esa palabra es obispo y esa palabra es pastor. También en Hechos 20, no lo vamos a ver, pero lo puedes buscar en Hechos 20, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, los llama obispos y dice que su trabajo es de pastorear. Entonces, acá en Timoteo 3, cuando habla de los requisitos de un obispo, estamos hablando de los requisitos de un anciano pastor, describe sus diferentes funciones, de que el pastor necesita cuidar de las ovejas, el pastor es anciano, es maduro en su carácter, también es obispo porque su trabajo es de cuidar, de supervisar. Y Pablo básicamente divide los requisitos de un pastor en dos categorías, el llamado interno en el versículo 1 y el llamado externo en los versículos del 2 en adelante. Primero habla del llamado interno, dice de que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y lo que observamos ahí es de que un pastor, si es llamado al ministerio, pues Dios le pone en él el deseo de ministrar a la gente. No todo cristiano siente el deseo de enseñar la palabra de Dios. No todo cristiano tiene ese deseo. Dios es quien pone tanto el querer como el hacer. Y cuando Él llama al ministerio, pues Él le da a ese hombre el anhelo, el deseo de ministrar. Pero eso no es suficiente. No es de que yo quiero ser pastor, así que Dios me está llamando a ser pastor y punto. También hay unos requisitos externos, que llamamos el llamado externo, que no es algo que yo determino como pastor, es algo que se determinan los ancianos de la iglesia. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, la idea es de que Timoteo iba a ver el carácter de esos hombres y asegurar de que eran hombres de Dios en términos morales, en términos de carácter. Entonces, no es de que yo digo, yo soy irreprensible, yo soy apto para enseñar. Es de que hay otros o sea, los ancianos de la iglesia que ven a un candidato y dicen, sí, o sea, es un hombre irreprensible, es un hombre que maneja bien la palabra de Dios. Y si él desea hacerlo, y los ancianos de la iglesia ven que está calificado para hacerlo, entonces así sabemos de que Dios lo está llamando. No hay algo más, no hay algo místico. Todo está acá. La persona desea ser pastor y los ancianos de la iglesia avalan su vida y su carácter como un hombre de Dios de acuerdo a esta descripción. Entonces, un par de minutos, no podemos ver todo, pero veamos los requisitos. Primer lugar dice que es necesario, o sea, un verbo muy, muy fuerte en griego, dei es la palabra, o sea, muchas veces se usa en conexión a la cruz,
que la escritura tiene que cumplirse, es necesario. O sea, tiene que ser así. No son opcionales. No es de que un pastor puede calificarse con algunas de esas características y no de otras. No, o sea, tiene que ser todo esto. Un hombre irreprensible. Es decir, que no le pueden reprender en cuanto a no ser una de estas cosas. No es un hombre perfecto, pero cuando leemos, por ejemplo, marido de una sola mujer, es decir, que nadie puede acusarle del opuesto y hacerlo con éxito. Nadie puede decir, uy, ese hombre está en busca de otras mujeres, no ama solamente a su esposa. Bueno, a lo mejor le pueden acusar, pero la pregunta es si le pueden acusar con éxito, si se puede probar, ¿no? El pastor tiene que ser irreprensible, de que nadie puede acusarle con éxito. Es un varón, literalmente, un varón de una sola mujer, sobrio, apto para enseñar. Esa parte es interesante para mí porque cuando nosotros pensamos en quién califica para ser pastor en nuestro contexto, generalmente enfatizamos eso muchísimo. Queremos la persona que predica muy bien, es un buen comunicador, es muy carismático en la forma que trata con la gente y todo el mundo lo quiere. Pero la verdad es que esto no tiene mucho que ver con los requisitos de un pastor. O sea, lo fuerte, lo que Pablo enfatiza en términos de lo que califica a un pastor es su carácter piadoso, es su santidad. Es de que es un hombre de Dios, es amable, apacible, no avaro. Gobierna bien su casa, sus hijos le sujetan a él. Entonces, dejemos de preocuparnos tanto en los dones de un hombre para ver si es llamado al ministerio y prestemos más atención a su santidad, porque esto es lo que realmente va a aportar y tener mucho impacto en la vida de la iglesia. Así que si tú estás pensando que Dios te está llamando al ministerio, concéntrate en eso, en buscar a Cristo, a buscar ser santificado a su imagen, porque eso es lo que hace que un pastor realmente sea uno que glorifica a Dios en su ministerio.